Se ha escrito mucho sobre las creencias religiosas de Tocqueville. Por lo que sabemos, abandonó su fe católica cuando era relativamente joven. Sin embargo, cuando Tocqueville llega a los Estados Unidos, descubre la importancia de la religión para los sistemas políticos. En Estados Unidos, él descubre que hay una relación íntima entre religión y democracia, y eso le sorprende, porque lo que había escuchado y había leído en Francia es que religión y democracia eran conceptos, eran realidades antagónicas. Pero a medida que avanza su investigación sobre los Estados Unidos, Tocqueville se convence de lo contrario. Está convencido de que hay una relación íntima entre religión y libertad. Y las razones que da para que esto ocurra son razones de tipo filosófico. Tocqueville dice: en un sistema democrático donde los ciudadanos son cada vez más débiles desde el punto de vista intelectual, donde están más aislados, donde viven vidas más individuales, con menos relaciones profundas con los demás, es necesario, sin embargo, como ocurre siempre, que las personas tengan un grupo de creencias. Los seres humanos, dice Tocqueville, tienen solamente conocimientos exactos sobre una parte del saber que es muy limitada, y sin embargo necesitan creer la mayor parte de las cosas del mundo en el que viven. Es una especie de lectura anterior a la de Ortega, o más bien Ortega hace una reflexión muy parecida a la de Tocqueville en estos términos. En consecuencia, dice Tocqueville, es necesario que los ciudadanos de las democracias obtengan en algún sitio sus creencias. En un sistema democrático hay un lugar evidente que es fuente de muchas creencias y es fuente de muchos problemas sociales y políticos, la mayoría, o la opinión pública. Ahora bien, dice Tocqueville, si se da la opción de creer a la mayoría, creer a la opinión pública o creer en una religión, para él, es una visión muy utilitarista que también se ha criticado a Tocqueville, para él es mejor creer en una religión. Las razones: la opinión pública, dice Tocqueville, cambia de opinión de un día para otro, es voluble, es cambiable, es inestable y además tiene un carácter tiránico, difícil de controlar y con una fuerza que varía, que cambia. La religión tiene una ventaja respecto a la opinión pública o la opinión de la mayoría. La religión tiene unas ceremonias, unas estructuras, una liturgia, un contenido que es invariable, que es permanente, que es siempre el mismo, cuya acción y reacción es previsible. Y en consecuencia, dice Tocqueville, resulta mucho más práctico desde el punto de vista político, mucho más útil desde el punto de vista político, que los ciudadanos obtengan sus creencias de una religión a que las obtengan de una opinión pública. Naturalmente, Tocqueville añade, pueden existir, él piensa que de manera muy reducida, un grupo de personas, filósofos o pensadores, o personas instruidas, o personas con suficiente tiempo interés y dedicación para hacerlo, un grupo de personas capaces de descubrir los principios básicos, esas creencias necesarias para funcionar en el día a día, por sí mismos, sin ayuda de la religión. Un poco como en su momento también había defendido Locke. Pero ese grupo será siempre pequeño y la mayor parte de los ciudadanos se verán obligados a encontrar sus creencias, a tener fe en una religión y no en una filosofía y no en un pensamiento creado por ellos mismos. Por eso, la función de la religión en la teoría de Tocqueville es una función utilitaria. Pero la reflexión va un poco más allá. Tocqueville estaba convencido, en particular en los Estados Unidos, que es donde observa este fenómeno con mayor interés, que lo que iba a ocurrir en Estados Unidos es que el catolicismo iba a crecer y las religiones protestantes iban a perder peso. En esto Tocqueville se equivocará, pero el razonamiento que le lleva a afirmar que esto es lo que va a ocurrir en los Estados Unidos es el siguiente: la religión protestante es muy semejante en sus estructuras, dice él, a los principios de la democracia. Y lo bueno de un sistema democrático es que haya principios opuestos. El catolicismo tiene una estructura jerárquica, social o política, si podemos hablar en estos términos, que es contraria a la democracia, porque existe un sacerdote y por debajo del sacerdote los fieles son todos iguales. Pero esa diferencia entre el sacerdote y los fieles es muy grande. Este tipo de estructura, dice Tocqueville, contrarresta los efectos de la democracia. Es mejor tener una estructura religiosa, una religión
que no siga los dictados de la democracia que tener una como el protestantismo, en la que ocurre a veces que las decisiones se toman preguntando a los fieles, votando a los fieles, eligiendo a los fieles. Demasiada coincidencia del principio de la elección en la religión y en la sociedad. Mucho mejor, decía Tocqueville, catolicismo y democracia que protestantismo y democracia. Y se equivocó.